En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Como siempre, un gusto increíblemente enorme de poder compartir con ustedes una vez más un curso. Pareciera que vamos apuradísimos, súper acarreados o carreados, mejor dicho, con curso tras curso, pero no, es que simplemente los proyectamos para cursos de un mes, ¿verdad? Empezamos 4 sesiones, acabamos, 4 sesiones, acabamos. No son cursos, por tanto, que quieran de alguna manera agotar la materia en cuestión, sino que muchas veces son un poquito someros, un tanto panorámicos, pero siempre intentando dar algo realmente bueno para nuestra vida de fe, para nuestra vida, incluso podríamos llamar así, incluso espiritual, ¿verdad? Entonces, me da mucho gusto que estemos por acá, que iniciemos este nuevo curso. Y bueno, hay muchísimo que hablar, pero de verdad, muchísimo que hablar sobre los símbolos y sobre los símbolos cristianos. Permítanme hacer varias anotaciones. Casi ni les voy a decir viene otra, simplemente las voy a ir comentando y ya ustedes podrán ir tomando notas. Si están viendo el video en una repetición, podrán ponerle pausa, apuntar y seguir con esto, ¿verdad? En primer lugar, el título de nuestro curso, símbolos cristianos. Como vamos a ver a continuación, los símbolos en realidad le pertenecen a la humanidad. Toda la humanidad tiene símbolos. Ahorita vamos a comentar sobre eso. Pero dentro de todos los símbolos, dentro de todo este mundo o este universo de símbolos, en esa simbología, por así llamarle, hay unos particularmente que llamamos símbolos religiosos. Y dentro de este universo de símbolos religiosos tenemos los símbolos cristianos. Entonces, pues el número se ha reducido mucho. Pero todo símbolo, como vamos a ver también en un momento más, necesita una clave de interpretación, ¿verdad? Vamos a verlo en un momentito más, no se preocupen. Bueno, eso es lo primero. Vamos a hablar de símbolos y no de cualquier símbolo, sino de símbolos cristianos. Sí, evidentemente, por ahí de vez en cuando haremos alusión a otro tipo de símbolos, pero lo que nos interesa son los símbolos cristianos. Y el subtítulo de nuestro curso es Una fe manifestada, porque es lo que queremos quizá llegar como meta de esta peregrinación de curso, es decir, que al final podamos darnos cuenta de que nuestra fe se puede manifestar incluso a través de estos y otros símbolos. Vamos a ir viendo poquito a poquito, incluso vamos a ver cuáles son, voy a decirlo así, los dos símbolos más perfectos, por así decirlo, dentro de nuestra fe. Pero eso lo vamos a ver al final de este curso, es decir, en la cuarta clase. Y si en la cuarta sesión se me olvida decirlo, aunque sea lo más importante, pues sabemos que tenemos después de cada sesión una ronda de preguntas y respuestas, ya fuera de la grabación, ¿verdad? Entonces en esa ronda de preguntas y respuestas, ahí me pueden recordar. Y si estamos viéndolo solamente en repetición y no tenemos acceso a la ronda de preguntas y respuestas, podemos dejarlo en un comentario, por supuesto, y decir, bueno, si es que se me olvidó, por supuesto, cuáles son esos dos símbolos que son los más grandes, importantes, perfectos dentro de nuestra fe. Vamos por partes. En esta que es la primera sesión de los 4, vamos a hacer una introducción y en esta introducción un primer acercamiento, ¿sí? Es evidente que no podríamos simplemente decir, punto número 1, esto simboliza tal cosa, punto 2 simboliza, porque pues obviamente estaríamos quizá abordando mucho, pero quizá entendiendo poco, ¿verdad? Entonces, quiero que vayamos con una cantidad de ideas impresionantes. Empiezo. Etimológicamente, la palabra símbolo significa aquello que es aventado con, ¿sí? Lo que se avienta con. Viene del griego syn, el símbolo, la palabra símbolo viene del griego syn, que significa con, y del verbo balein, que significa lanzar o arrojar. Cuando estaba estudiando, pues hace poquitos años el griego,
hace poquitos, hace 21 años que estaba estudiando el griego, ¿se imaginan? Todavía me acuerdo de algunas cosas, ¿verdad? Todavía me acuerdo y pues de vez en cuando también desempolvo algunos textos por ahí, pero aún recuerdo el significado de algunas palabras, pero cuando a mí me decían que el verbo balein en griego significaba arrojar o aventar, me acuerdo que en aquellos tiempos también leía a un autor que hablaba mucho de simbolismo. Este autor, que era ciertamente un gran teólogo, eh, en su momento fue franciscano, pero después tuvo ciertos inconvenientes con la doctrina de la fe y pues dejó el ministerio, de nombre Leonardo Boff. Yo creo que él tiene muchas aportaciones para la iglesia, también tiene en cuanto a lo tradicional, tiene también algunos puntos que nos pueden hacer repensar nuestra fe y hay otros en los cuales pone un poquito en riesgo lo que creemos, por así decirlo. Por eso es que es un autor muy bueno, pero que hay que leer con un poquito no sé, perspicacia quizá, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, este autor hablaba mucho, por ejemplo, de lo simbólico y lo diabólico. Pero no se refería, por supuesto, a cosas extranormales, ¿no? Así como que el diablo, porque lo diabólico. No, no, no. Él hacía una contraposición entre el símbolo y el diablo. De ahí viene lo simbólico y lo diabólico. Porque en griego lo diabólico también tiene que ver con la misma raíz, el mismo verbo que es balein, arrojar, pero dia es a través. Entonces, símbolo es lo que se avienta con. Lo diabólico es lo que separa, por así decirlo, ¿no? Se avienta pero a través. Entonces este autor hacía unas lecturas, claro, mucho más amplias de lo que yo estoy diciendo, por supuesto, ¿no? Yo dije ahorita cualquier cosa nada más para comentarlo. Pero cuando yo leía esto, cuando yo escuchaba todo esto, yo recordaba mucho algo que probablemente algunos de ustedes recordarán, que es las cartitas de amor que los enamorados aventaban con una piedra. No sé si alguno de ustedes se acuerda, ¿no? Que en algunas películas salía que el enamorado agarraba una piedra, le amarraba una cartita de amor y aventaba la piedra con la amada, ¿verdad? Ya la amada, pues si no rompía la ventana, por supuesto, o si la rompía, ¿verdad? Pues ya levantaba la piedra, pero ¿qué es lo que le importaba? Lo que le interesaba era la carta de amor. La piedra, qué bueno que llegó, ¿no? O qué malo, porque se rompió la ventana. Pero lo que me interesa es lo que me han arrojado con. No me interesa la piedra, me interesa el mensaje de la carta. Los símbolos son iguales. No es tanto que nos interese el símbolo en sí mismo, nos interesa lo que viene arrojado con ese símbolo. Porque yo puedo ver una cantidad increíble de símbolos, pero si no les entiendo, estoy frito, ¿verdad? No podría yo admirar la riqueza de dichos símbolos, o como vamos a ver adelante también, podría yo quizá hasta equivocarme en esa interpretación simbólica y empezar a hacer una destrucción del símbolo original. Bueno, entonces, eso es lo que significa símbolo. Segunda cuestión, permítame hacer uso de algunas materias como son la filosofía, ¿verdad? Y la semiótica. La semiótica es una ciencia que estudia los signos, pero aquí se nos dice que hay tres tipos de signo. Fíjate, lo voy a decir muy rápido, muy sencillo, mejor dicho, muy sencillo, más que rápido, muy sencillo. Hay tres tipos de signos. Hay signos, permítame usar estas palabras, índices, signos íconos y signos símbolos. Los signos índices son aquellos que tienen una relación natural. Se llaman índices porque indican, señalan. Por ejemplo, un signo índice es el humo. ¿Qué señala naturalmente? El fuego, ¿verdad? Otro signo índice es la nube negra, como decimos, la nube cargada, que señala la lluvia, ¿verdad? Es un signo. ¿Por qué? Porque aquí hay una definición de signo. Signo, escuchen, es aquello que hace las veces de lo significado, de la cosa significada, mientras esa cosa significada no está. ¿Verdad? Mientras no esté esa realidad,
podemos acceder a ella mediante un signo. Ya está la lluvia, no está la lluvia, pero ya accedí a la realidad de la lluvia mediante las nubes. Las nubes son signo. ¿Y qué tipo de signo? Índice. Pero también hay otros tipos de signo. Signo ícono. ¿Qué significa ícono? Imagen. Entonces, por ejemplo, ejemplos clásicos de signos íconos son esos famosos bustos que hacen de las personas ilustres, ¿verdad? En nuestra ciudad, de los jalapeños y las jalapeñas ilustres, ¿verdad? Pero bueno, que hacen bustos de algunas personas y ahí los ponen. Y que la idea es que sea algo, pues por así decirlo, como muy cercano, que no tenga yo que buscarle, ¿sí? Que yo sepa que esa es, por ejemplo, la estatua de fulanito, es la estatua de sutanita, ¿verdad? Por eso se llaman ícono o imagen, porque representan a esa realidad, como les decía, mientras esta realidad no está, la representan, pero en este caso no es natural, es hecha, es creada, pero tiene la capacidad de ser muy parecida. Explico, por ejemplo, ¿acaso no cuando de repente dicen, no, pues develaron la estatua, por ejemplo, o la figura de cera, en el Museo de Cera, develaron la figura de cera de fulanito? Y ahí están todos riéndose. ¿Por qué? Porque les quedó bien mal. Dicen, es que no se parece. Precisamente porque una cualidad, una característica de los signos íconos es que se parezcan a la realidad que están representando. Si no se parecen, entonces, lo siento, pero eso no es un signo realmente, un signo ícono, un signo imagen. Es el signo índice, decíamos previamente. Pero hay un tercer tipo de signos, dijimos, el signo símbolo. Y el signo símbolo tiene como característica, y por eso es tan hermoso, pero al mismo tiempo puede ser difícil, el signo símbolo ni tiene una relación natural y ya, ni tiene por qué parecerse a lo representado y ya, sino que el signo símbolo llega a ser un signo por convención. ¿Qué significa esto? Nos ponemos de acuerdo y entre todos decimos, esto va a significar tal cosa. Que se parece, que no se parece, que es del mismo color, que es del mismo... Eso no importa, porque nos estamos ya poniendo de acuerdo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podríamos poner el caso, ¿saben qué? Estamos en un salón de clases y de repente les digo, vamos a ponernos de acuerdo que cuando alguien diga la palabra profe, nos vamos a poner de pie, ¿no? Y de repente alguien que no estaba, llegan todos, llegan tres o cuatro, y de repente, buenos días, profe, y todos se ponen de pie. Y los demás se van a quedar así como que porque se levantan, se van a sentar. Media clase, y alguien dice, profe, una pregunta, y se ponen de pie. Híjole, los que no saben qué significa la palabra en ese sentido, qué simboliza la palabra, se van a quedar de a seis, no van a entender, pero aquellos que estuvieron cuando se pusieron o nos pusimos de acuerdo, entonces van a entender perfectamente lo que significa dicha expresión, que no deja de ser un símbolo, ¿verdad? Entonces, quiero que tengamos eso en cuenta porque algunos símbolos correrán con la suerte de que los vamos a entender rápido. Es más, de que hasta el día de hoy vamos a decir, pues sí es cierto, pero algunos otros, con el paso del tiempo, hasta han cambiado su significación, poquito a poquito. Pero bueno, continuamos con esa introducción. Quisiera pues traer aquí a pantalla a un autor. Este autor es un filósofo de nombre, perdón, se cayó mi reloj, de nombre Ernst, no sé, no le falta ninguna E al nombre que ahí está, es Ernst Cassirer. Se pronuncia un poquito diferente, Cassirer se pronuncia más o menos, pero este autor es sociólogo y es filósofo también, y él eh, dice algo que a mí me pareció una
nueva definición del ser humano. Probablemente hayamos escuchado anteriormente que el hombre es un animal racional. También en su momento, alguien definió al hombre como un animal social, animal político. Perfecto. Pero vean lo que dice Ernest Cassirer. Dice, los grandes pensadores que definieron al hombre como animal racional no eran empiristas. Empirista significa que se basan en la experiencia, ¿sí? Ni trataron nunca de proporcionar una noción empírica, otra vez, de la experiencia, una noción empírica de la naturaleza humana, porque con esa definición del hombre es un animal racional, dice, expresaban más bien un imperativo ético fundamental, es decir, una forma de conducirse, ¿sí? Algo, cuando aquí está, Cassirer está oponiendo el empirismo, la experiencia, lo que yo constato con los sentidos, al racionalismo, lo que yo pienso, ¿sí? Lo que yo razono, que no tiene por qué estar mal, pero hay cosas que yo razono sin necesidad de ir a la experiencia. Entonces, por eso dice, este autor dice, hay gente que se puso a definir al ser humano como animal racional, pero no tomó en cuenta la experiencia humana. Bueno, fíjate nada más. La razón es un término verdaderamente inadecuado. Eso para la antropología aristotélico-tomista, pues no es que esté mal, pero sí es como algo muy ruidoso, ¿verdad? La razón es un término verdaderamente inadecuado para abarcar las formas de la vida cultural humana en toda su riqueza y diversidad. Pero todas estas formas, aunque son algunas irracionales o suprarracionales, porque el hombre no siempre se conduce con razón, no deja ninguna, dirá Cassirer, ninguna deja de ser una forma simbólica. Lo pienses, lo razones o no lo razones, no deja de ser simbólico. Por lo tanto, y aquí viene esta gran afirmación de este sociólogo y filósofo, por lo tanto, en lugar de definir al hombre como un animal racional, lo definiremos como un animal simbólico. Fíjate nada más, qué preciosura. Al ser humano, mis queridos hermanos, lo han querido, lo han intentado y casi siempre hemos fallado, definir de una sola manera. Y es muy difícil definir y abarcar la totalidad del ser humano. Además de animal racional, además de animal social, algunos le han llamado espíritu encarnado, otros más allá le han llamado mono desnudo, no sé, depende de lo que hayan querido decir, pero fíjate cómo Cassirer que se enfrenta con los pueblos, no con el hombre como individuo, sino con el hombre como parte de un pueblo, dice, este hombre se relaciona con los demás y su relación es simbólica. Por eso, una definición más acertada que animal racional será la de animal simbólico. Y esto viene a colación porque muchas veces hemos escuchado la siguiente afirmación, quizá con otras características, pero aquí también la podemos poner. El hombre es un animal simbólico por naturaleza. El hombre hace símbolos, crea símbolos para poder pues relacionarse, para poder estar con los suyos. En un libro, bueno, esto de Cassirer viene en su obra Antropología Filosófica, ahí donde dice que el hombre es un animal simbólico. Hay una colección de libros que se llaman 10 palabras clave, y es de la editorial Verbo Divino. Son libros, pero son libros muy simpáticos porque son alargados. Hagan de cuenta que es media carta, pero media carta a lo largo, no a lo ancho, no a lo ancho, que luego son como folletos, no, es como si estuviera parado, por así decirlo, y son de la editorial Verbo Divino, 10 palabras claves sobre, y allí tiene varios textos, ¿no? Sobre cristología, sobre eclesiología, sobre feminismo, sobre ateísmo, vaya, tiene muchísimos textos, y hay uno que se llama 10 palabras claves sobre símbolos del cristianismo, justamente. Y el autor de este libro es Casiano Floristán. Es un autor, pues, que es muy prolífico. Entonces, y sabe mucho de esto, ¿no? Bueno, ¿qué dice Casiano Floristán?
en la mera introducción, porque de hecho, repito, ustedes y yo seguimos en la introducción del tema o del curso, y esto que estoy leyendo, bueno, salvo Cassirer, voy a leer además de este otro parrafito de otra introducción, ya diré de qué, pero estamos apenas en las introducciones, no hemos empezado todavía, ¿eh? Entonces, en la introducción de la obra 10 palabras claves sobre símbolos del cristianismo de Casiano Floristán, dice el autor, y a mí se me hizo, vaya, tan hermoso: antes de que los seres humanos descubriesen la escritura, celebrasen fiestas o erigiesen templos a la divinidad, ya se conocían los símbolos, al menos desde el neolítico. Y es que es cierto, como decíamos, el hombre es un animal simbólico. El hombre siempre, miren, es que, por así decirlo, voy a ponerlo de otra manera para que podamos quizá verlo más sencillo, aunque yo sé que lo estamos viendo claro, ¿no? Yo creo que lo vemos claro. El ser humano siempre se va a comunicar, siempre. Está en contacto con los suyos y siempre intenta comunicarse. Ahorita con mi niño lo veo perfectamente bien, porque él apenas tiene años 5 meses y él, bueno, ahorita tiene 5 meses, pero desde pequeño siempre intentó comunicarse, siempre ha intentado comunicarse, todavía no habla como tal, pero se intenta comunicar. En este intento de comunicación, a veces nos da la manita y le damos la mano y nos jala, como diciendo, quiero esto, haz aquello, haz lo otro. En ocasiones nos hace como sonidos, en ocasiones pues nos avienta cosas, ¿no? Porque intenta comunicarse y así como una persona en ese sentido, de una manera muy individual, pues también la humanidad ha pasado por esas fases. Una fase de infancia, que sabemos que infante es el que no habla, ¿verdad? Infante es aquel que no habla. Entonces, la humanidad también ha tenido una parte de infancia donde no había lenguaje. Y si no había lenguaje, pues menos había escritura, ¿verdad? Entonces no hablaban, no había escritura, pero se comunicaban. Hasta el día de hoy se dice que la mayoría de la comunicación es no verbal, ¿cierto? Entonces todavía tenemos dentro de nosotros la capacidad de comunicarnos sin hablar. Nos damos cuenta cuando alguien está enojado, ¿verdad? Nos damos cuenta, decimos, ¿y ahora tú qué tienes? Nada, ¿cómo nada? Si te estoy viendo que tienes ahí carota o algo así, ¿no? ¿Qué tienes? No, nada. Bueno, pues ya no querrá decirnos, pero de que tiene algo, ¿verdad? Nos damos cuenta cuando alguien está contento, porque llega chiflando y todo así, feliz y saludando a todos. ¿Y ahora tú qué te pasa? ¿Por qué tengo? No, no, yo siempre soy muy contento, muy feliz. No, a ti te pasa algo, ¿verdad? Y ya empezamos a ver, porque comunicamos sin hablar, sin decirlo. Repito, la mayor parte de nuestra comunicación es no verbal. Por eso es que podemos entender esta primera afirmación de Casiano Floristán, cuando dice, antes de que los seres humanos descubriesen la escritura, pues antes de que celebrasen fiestas, origen templos, la divinidad, ya se conocían los símbolos, porque toda comunicación requiere de una cierta codificación. Y esa codificación está basada justamente en símbolos, ¿verdad? El lenguaje simbólico que Floristán eh, el, caracteriza como persistente, ambivalente e insinuante, empezó a ser empleado por los hombres para comunicarse entre sí y mucho ojo, y con la divinidad. Escucha eso. El lenguaje simbólico empezó a ser empleado por los hombres para comunicarse entre sí y con la divinidad. Eso es importante, es muy importante. Recuerden eso. Mediante símbolos se hace presente la realidad invisible, lo que decíamos hace rato que era un signo, ¿verdad? Que hace presente algo que no está. Bueno, pues dentro de estas realidades invisibles, bueno, aquí ya le está diciendo directamente, hace presente la realidad invisible, ilimitada y omnipresente que es Dios. Entonces, el ser humano cree en Dios, pero si hay una realidad que debe ser simbolizada, es Dios, ¿verdad? Hablamos obviamente
de la antigüedad muy, muy antigua, porque mientras vamos avanzando, Dios mismo se va revelando como tal, pero aún así tenemos nosotros ciertas afirmaciones que tienen que ver con Él, que la verdad es que se quedan muy cortas, por supuesto que se quedan muy cortas. El famoso lenguaje antropomórfico de Dios, o sobre Dios, ¿no? Mejor dicho, sobre Dios, que a Dios lo caracterizamos como si fuera un ser humano más. No, hombre, Dios no tiene nada que ver con nosotros, pero absolutamente nada que ver. No me refiero a que no esté relacionado con nosotros, sino a que no se parece a nosotros en nada, nada. Todo lo que digamos de Él lo diremos a la luz de nuestras experiencias con Él mismo, pero eso no significa que, que lo conozcamos completamente, ¿verdad? Entonces, esa personalidad de Dios, a esa personalidad de Dios no le queda más remedio que dejarse simbolizar. ¿Y quién la simboliza? Nosotros. Solo nosotros simbolizamos. Continúa Casiano Floristán. Continúa y dice, efectivamente, desde los tiempos más remotos, toda religión se expresa con símbolos. Y todo símbolo tiene desde su origen alguna anotación religiosa. Me encantó esa frase. Fíjate, toda religión se expresa con símbolos, pero todo símbolo tiene desde su origen alguna anotación religiosa. Me voy a adelantar la diapositiva no en lo que dice, sino en la imagen que viene, porque una de cada tres banderas del mundo tiene en su simbología alguna connotación o algún símbolo religioso. Vean, o sea, los símbolos pues casi forzadamente, no digo que todos, por supuesto, no, pero en su origen, los símbolos tienen alguna anotación religiosa. Tienen que ver con esa divinidad. ¿Por qué? Porque de la divinidad no se puede hablar directamente. De la divinidad se habla indirectamente. Y para poder hablar indirectamente se requiere de un símbolo. Hagan de cuenta que es como si quisiéramos nosotros freír un par de huevos con jamón. Muy bien, no podemos aventarlos directamente a la lumbre, ¿verdad? Tenemos que hacerlo indirectamente. ¿Dónde los echamos? Pues en una sartén, por lo menos, ¿no? Algo así. Entonces, eso, la sartén, es lo que me ayuda a tomar lo que quiero y a ponerlo en contacto con aquello que le hace falta sin que se desfigure. Entonces, el símbolo hace eso. Es que de Dios no podemos hablar directamente. No podemos, simplemente no podemos. Entonces, requerimos de símbolos. Continúa Casiano Floristán. El simbolismo desempeña un papel considerable en la vida religiosa de la humanidad. Así es, un papel considerable. Y para finalizar este párrafo, que viene en la introducción a su libro 10 palabras claves sobre símbolos cristianos, Casiano Floristán eh, invoca a Mircea Eliade, gran erudito de religiones en general, de mitos, de, pues vaya, de culturas, por así decirlo, y por tanto un experto en la materia. Mircea Eliade dice, gracias a los símbolos, el mundo se hace transparente, susceptible de mostrar la trascendencia. Una vez más, ¿se dan cuenta? Es que aquí está la realidad. O sea, yo puedo simbolizar algo de aquí, por supuesto, algo de aquí, de allá, de por aquí, de a mi izquierda, a mi derecha. Lo puedo hacer, claro está. Y yo les voy a decir, miren, esto simboliza tal cosa, esto simboliza otra cosa y así lo podemos hacer. Pero en su origen, el símbolo entonces era más bien referido a qué? A la divinidad. Y la divinidad es justamente lo que se encuentra en esa trascendencia, no se encuentra aquí. De hecho, por así decirlo, cualquier cosa que no esté aquí es trascendente a mí. Yo estoy aquí, pero algo que está lejos de mí, ya le puedo llamar que es trascendente. Ahora, lo trascendente absoluto, pues es Dios, ¿verdad?
Entonces, por eso es que si el símbolo me ayuda a traer una realidad no presente, pues la realidad por excelencia, que no puede estar aquí porque no puede ser, eh, ¿cómo decirlo?, enjaulada o encajonada con algo de la tierra, pues es Dios. Entonces, el lenguaje simbólico, pues nos va a llevar mucho por esta parte. Después tenemos, aquí está justamente la imagen que les decía, de las banderas, que les decía que en su mayoría las banderas, una de cada tres por lo menos, tiene símbolos religiosos dentro de ellas. Bueno, existe un diccionario de símbolos, bueno, existen varios, ¿no? Pero hay uno muy interesante que estoy pensando a ver si lo podemos mandar al grupo de WhatsApp o al menos enviar algunas notas, pero lo mismo, ¿eh? Lo mismo. En el prólogo o en el prólogo a este diccionario, Joseph o José, como queramos, José Olives Puig o Joseph Olives Puig, es también un humanista y él pues también prologa, insisto, ¿no? Hace un comentario a los símbolos y me encantó cómo lo dijo y por eso me gustó esta parte, ¿no? Dice, el símbolo, fíjate cómo lo dice desde el principio, joya poco valorada. El símbolo, joya poco valorada. Es una joya, pero aún no le damos el valor que merece el símbolo. Joya poco valorada, pero ¿por quiénes? Por los que rechazan todo cuanto no responde a los postulados de un racionalismo estricto. Es, sin embargo, el símbolo paradigma del ser y posibilita en cierto modo que las cosas sean. ¡Puf! Es increíble. Increíble a más no poder. Voy por partes. Primero lo primero. El símbolo posibilita en cierto modo que las cosas sean. Por eso las imágenes, por ejemplo. Las imágenes no responden de entrada ni a una fe ni a una idolatría. Responden a una realidad. La realidad del encuentro de Dios con la trascendencia. La idolatría estará en pensar que esa imagen, que no deja de ser símbolo, contiene en sí a la divinidad. Esa es la idolatría. Pero en cuanto a imagen, es un perfecto símbolo de algo que no está aquí, ¿verdad? Oye, no está aquí, pero al tener una imagen hace que eso simbolizado esté presente. A eso se refiere con decir posibilita en cierto modo que las cosas sean. Ahora bien, ¿qué es esto del postulado, a los postulados de un racionalismo estricto? Bueno, últimamente he comentado esto. Voy a seguir mejor y ahorita regreso con esta parte, ¿sale? La prioridad del símbolo frente a cualquier otra forma de significación va siendo reconocida por todos cuantos no adoptan una visión del mundo solo inteligible desde un punto de vista racional. ¿Qué significa esto? A ver, vamos por partes. La humanidad ha pasado por etapas y en esas etapas ha habido momentos en los cuales una forma de conocimiento ha sido la prioritaria, ¿sí? En la antigüedad, por ejemplo, muy antigüedad, una forma de transmitir conocimiento era con los mitos. Bueno, el día de hoy alguien habla de un mito y se ríe, ¿no? Por ejemplo, hace poco con mis alumnos de la materia de noviazgo, compromiso y matrimonio, que la verdad es una materia muy interesante, y de vez en cuando les voy compartiendo algunos textos por ahí. Les compartí un texto del el diálogo que se llama El banquete de Platón. Invito a que lo lean también, El banquete de Platón. Es una obrita muy chiquita dentro de los diálogos de Platón y muy interesante. Pero allí se cuenta, por ejemplo, un mito de que antes los seres humanos eran lo que hoy diríamos dobles, ¿sí? Eran andróginos. Era un ser, pues, con cuatro piernas, con cuatro brazos, según este mito, por supuesto, ¿no? Cuatro piernas, cuatro brazos, y que estaban pegados y que tenían todo en doble, pero todo en complemento hombre-mujer. Pero un día la divinidad los separó y desde entonces, por eso el hombre y la mujer andan buscándose. ¿No? Uno diría, esto es lo más ridículo que he escuchado, pero ¿quién lo diría? Aquel que se ha vuelto racionalista estricto. A ver, pero ahorita llego allá, ahorita llego allá.
En estas etapas de la humanidad, entonces, ha habido diversas formas de responder. Bueno, hubo una etapa mítica, hubo una etapa filosófica, hubo una etapa un poquito más teológica, y después hubo una etapa, siguiendo un poquito a Augusto Comte, que fue un poquito más positivista. Y positivista significa que lo puedo comprobar. En pocas palabras, yo sé que estoy a veces rebajo mucho los conceptos, pero es solamente para que tengamos la idea rápida, ¿sí? Entonces, que yo lo pueda comprobar. Entonces, el positivismo después, pues viene ahí con el cientificismo, no con la ciencia. La ciencia es un instrumento de conocimiento muy bueno como instrumento la ciencia, pero el cientificismo nos ha hecho un poquito de daño, ¿verdad? Por ahí, si quieren ustedes buscar al autor de la siguiente frase, que dice que cuando tomamos los primeros sorbos del vaso de la ciencia, podemos volvernos ateos, pero al terminar la copa de la ciencia, encontramos a Dios, ¿sí? Entonces pueden ahí por ustedes buscar qué pensador dijo esto tan interesante. Obviamente no es de hace 500 o 1000 años, por supuesto, ¿eh? Porque, repito, estamos aún en la época que llamamos positivista, cientificista, no científica meramente, sino cientificista, y en ese sentido, entonces, es que nos convencemos por lo racional y escuchamos respuestas a interrogantes que actualmente la ciencia responde, y escuchamos respuestas de hace 1000 años y nos da risa. Y escuchamos respuestas a las mismas interrogantes que hoy la ciencia responde de hace 2000 años y nos da risa, ¿verdad? Lo que yo les digo ahora a mis alumnos es, no se preocupen, en 500 años les vamos a dar risa a nosotros. Cuando digan, mira, estos pensaban que lo verdadero únicamente era lo que la ciencia decía, la ciencia, y se van a reír de nosotros. Y decir, ja, 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 estos pensaban que solo la ciencia decía la verdad. No, es que la ciencia es un gran camino, un precioso camino, pero ni es el único, ni es el más perfecto de todos los caminos que existen o puedan existir. Hay más formas de conocimiento. Hay cosas que la ciencia no puede ni conocer porque también es limitada. Pero bueno, entonces, para aquellos que son racionalistas, no nada más estrictos, sino extremos, los símbolos no son valorados, ¿verdad? Entonces, en esta grandísima introducción que hemos hecho, mis queridos hermanos, he querido proponerles de entrada el valor del símbolo, la necesidad del mismo y sobre todo la inherencia del símbolo al ser humano. Inherencia, inherente, significa que viene con el ser humano. El ser humano, animal simbólico. ¿Se acuerdan? Cassirer, el ser humano, animal simbólico. El ser humano, un ser simbólico por naturaleza. El ser humano se pone de acuerdo para ponerle significados a los signos. El ser humano es una cosa impresionante. Pero, como ya estamos por terminar, y nada más para que podamos entender esto un poquito más rápido, vamos a hacer uso de un par de ejemplos, porque decíamos que si todo esto tiene que ver con la humanidad, pues con el cristianismo también, con la fe también. Y por ejemplo, vean, esto lo copié, no lo vamos a ver así, pero se los comparto porque me parece muy interesante ese temario que encontré en un archivo de una exposición que hizo una maestra, y me gustó mucho cómo está, nada más para que nos demos cuenta de la gran diversidad que tenemos. Vean, por ejemplo, esta maestra en su exposición hablaba de representaciones de Cristo o Dios o la Trinidad. Y dice que hay, por ejemplo, representaciones simbólicas de Cristo. Y dentro de esas representaciones simbólicas podemos dividir entre, por ejemplo, símbolos gráficos, símbolos zoomórficos y símbolos antropomórficos. Vean nada más la cantidad de signos solamente, ¿no? Símbolos gráficos, pone los casos del monograma, el trigrama de Cristo. Ahorita vamos a ver qué significa. Símbolo gráfico es, por así decirlo, una grafía, una letra, si quieres verlo así, ¿no? Un dibujito. Símbolos zoomórficos es con forma de animal, ¿sí? Entonces, por eso se habla del pez y el cordero, cuando Cristo, para representar a Cristo, se hace uso del pez o se hace uso del cordero. O símbolos antropomórficos. Antropos significa hombre, humanidad. Entonces, antropomórfico es cuando se utilizan símbolos humanos. Por ejemplo, Cristo pescador de almas o el buen pastor. Cada uno tiene su categoría, ¿se dan cuenta? Es genial esto.
O también, por ejemplo, tipos iconográficos de Cristo Dios. El Pantocrátor o Cristo en Majestad. Pantos en este caso significa todo, de ahí viene la palabra panorama, cuando uno, jorao, en griego jorao es ver, entonces, bueno, veo, mejor dicho, veo, entonces panorama, panjorao es lo que se ve en su totalidad, el pantos es todo, insisto, y krator es poder, es como de donde viene la palabra democracia, kratos, entonces pantocrator es el todopoderoso, ¿sí? El omnipotente. Si alguien escucha omnipotente, pantocrator, es lo mismo. Omnipotente y pantocrator, lo mismo. Pero se representa a Cristo también así, ¿verdad? Ustedes lo habrán visto, que no se representa igual a Cristo, por ejemplo, el Señor de la Misericordia, por poner un caso, que al pantocrator. Pero es el mismo Cristo, no hay dos distintos. O, por ejemplo, Cristo como la mano de Dios también. Más adelante podremos decir algo de todos esos, ¿eh? O del Espíritu Santo de la Trinidad, el clásico del Espíritu Santo, la paloma. Sabemos que el Espíritu pues, no es una paloma, para nada, no para nada, pero es una representación que tiene su razón de ser. O algunos más abstractos, el triángulo y los círculos, que a nuestra realidad, uno, no nos llega tan claramente, y dos, en esa no claridad llega a veces hasta distorsionado. Yo recuerdo que una vez hice un triángulo y poníamos el ojito en medio y les explicaba al inicio del tema, este es un símbolo cristiano muy antiguo, que después nos lo quitaron. Nada más dije así, ¿no? Y me acuerdo que llegó un joven, de hecho, muy joven, a la mitad del tema, y al final del mismo, se acerca y dice, oye, ¿por qué pusiste el símbolo de los Illuminatis ahí? Y yo, ahí está el ejemplo, ¿verdad? Que era un símbolo cristiano, o sea, nuestro, nos lo robaron. Entonces, pues bueno, ya que le hacemos. Y hay otras representaciones. Pongamos de los primeros casos que aquí menciona, pongamos los ejemplos para que lo entendamos rápidamente. Eh, Estos dos primeros que tenemos aquí es lo que llamamos el crismón. Crismón. Y les voy a decir por qué. Resulta que las letras griegas son diferentes a las letras del español. Nosotros tenemos la A de una manera, la B de otra, la C, pero ellos, sus letras son diferentes. Si uno ve, por ejemplo, en el idioma inglés, las letras del inglés son iguales a las nuestras. No sé, muchos en la actualidad tenemos los mismos idiomas, pero vemos las letras o caracteres chinos, pues no. Los árabes tampoco, ¿verdad? Pues hagan de cuenta que los griegos tampoco. Y en este caso, el primero, el que tenemos a la izquierda arriba, se llama crismón porque tiene aquí lo que parece una X, ¿verdad? La podemos ver. Y lo que parece una P. Bueno, les voy a decir, en griego no es una X, es para nosotros lo más parecido, porque no tenemos una transliteración exacta, lo más parecido es una J, ¿sí? Una J, algunas veces podemos ponerle KH, por ejemplo, y suena como una J, pero es eso, ¿sí? Y la P no es una P, es una R mayúscula, en griego, insisto. Y esta tipo J, que se llama Ji, y la R se llama Ro en griego, son las primeras dos letras de Cristo, que en griego es Cristo, ¿verdad? Bueno, Cristo, si queremos verlo así, pero Cristo. Entonces, se le llama crismón porque la J, con el tiempo, por la pronunciación, llegó a ser una C. De ahí que en lugar de decir Cristo, digamos Cristo. Por eso es crismón. Es, de entrada, repito, las dos primeras letras de la palabra Cristo en griego. Una X, que viene a ser como, repito, como una J, pero que la pronunciamos como una C, y una R, porque había algunas formas de abreviar en la antigüedad, y dentro de esas formas de abreviar, una era poner las dos primeras letras. Recuerden esto, apúntenlo en alguna parte porque lo vamos a volver a ver adelante, ¿sale? Se ponían las dos primeras letras
Y con eso, pues ya se ponía por allá el nombre de Cristo. Pero este mismo símbolo, tiempo después, se le agregaron varias cositas. Bueno, además de los detalles que también tienen mucho que decir, pero aquí lo tenemos en medio. Tenemos la misma R, que parece una P, la misma J o C, que parece una X, pero aquí vemos otras letritas que a lo mejor ya las conozcamos un poquito más, porque las vemos cada año en la Semana Santa, cuando hacemos el rito del cirio, ¿verdad? La bendición del fuego. Alfa y Omega. Esas creo que no tienen tanta problemática para que las expliquemos, porque sabemos que Cristo es el Alfa y la Omega, principio y fin, ¿verdad? Entonces por eso van ahí puestas. Hay otro crismón que además de la alfa y la omega tienen aquí abajo una S. Entonces esta S es simplemente la letra final de Cristo. En griego Cristo termina con S, por eso decía yo Christos, ¿no? Entonces esta S se pone ahí porque en ocasiones, escuchen lo que voy a decir ahorita porque lo vamos a ver más adelante, en ocasiones para abreviar se usaban la primera y la última letras, ¿sí? Entonces nada más para que lo tengamos en cuenta. Y en esta misma línea tenemos este muy famoso monograma, ¿verdad? El famosísimo, decimos IHS. Yo así escucho que lo decimos, IHS, ¿verdad? Y, por ejemplo, alguna vez me preguntaban qué significaba IHS, ahorita voy a decir qué significa, pero este es uno de los casos en los cuales con el paso del tiempo ha ido cambiando el significado de este símbolo. Originalmente, IHS simplemente, en griego, la I es una J. La H, aunque no lo creas, es una E. En griego, ¿eh? En griego. Y la S es una S. Entonces, I como J, J-E-S, ¿qué era? Simplemente la abreviatura del nombre de Jesús. Así nació, muy sencillo. Querían abreviar Jesús y poner nada más IHS, diríamos nosotros, pero ni es una H ni es una I, ¿verdad? Es una E y es una J, por así decirlo. Bueno, pues esto con el tiempo ha ido cambiando, transformándose, y ya por ahí he escuchado que hay gente que dice que significa Jesús, Salvador de los hombres, y no sé qué tantas cosas más. Bueno, pero eso ya es una, en el buen sentido, una desvirtuación del simbolismo original. Y ¿cómo no? Si gustan buscar por allí, también habrán visto otras, por ejemplo, una H un poquito rara, lo digo como la vemos, ¿no? Como la vemos, una H, hagan de cuenta esta que está aquí, y en medio, en lugar de la cruz, como que una línea más grande, totalmente, es lo mismo, es la H, que es la E, y es una I, y que representa también el nombre de Jesús, por supuesto. Y también otras en las cuales encontramos justamente, lo voy a decir así, los inicios del nombre, pero ya no del nombre de Jesús, como es el caso aquí, o de Cristo, como es el primero, sino de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, son los primeros símbolos que podemos decir, y pues primero Dios, la semana siguiente abordamos otros, entre ellos este que es de los más bonitos, que es el del pez, ya muy conocido por muchos, pero que todavía podemos escuchar algo de ellos, ¿verdad? Así pues, los símbolos hacen una representación aquí y ahora de algo que no está aquí y ahora, una realidad que no podemos verla, que nos trasciende, pero que al final de cuentas hace presente para bien nuestro y de nuestra fe, que es el caso de los símbolos cristianos. Digamos juntos, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, que pasen muy buena noche.